tema del que les voy a hablar el día de hoy, creo que es un tema del que muchos jugadores del TCG pasan por alto, sin embargo es muy importante. Es por eso que me doy en la necesidad de crear este pequeño video, donde te voy a mostrar la guía definitiva de cómo cuidar, preservar y darle mantenimiento a tus cartas de Yu-Gi-Oh! Aplicable directamente a cualquier otro TCG, ¿ok? Entonces espero que te sirva y que de hoy en adelante cuides mucho mejor tus cartas y las perseveres mucho más tiempo. Dicho eso, directamente vamos con el video. Vamos a intentar dividir este video en dos partes. Lo primero, que es la preservación de la carta de Yu-Gi-Oh! Como tal, es decir, en su estado base, sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de forro o mica, por decirlo así. Y vamos a darle también el espacio para poder hablar de cómo se mantienen o se les da el mantenimiento a los forros de las cartas de Yu-Gi-Oh! Por lo general, los que conocen todo este mundo de los forros, de los slips, conocen que estos forros de Yu-Gi-Oh! No son esencialmente económicos, sobre todo los de la marca Dragon Shell, que suelen ser bastante buenos en calidad. No son muy económicos, entonces les voy a enseñar la mejor manera de preservarlos para que les dure el mayor tiempo posible, ¿ok? Pero directamente vamos a empezar desde lo más simple, desde lo más intuitivo, hasta lo que es un poquito más rebuscado para que ustedes puedan cuidar sus cartas de la mejor manera. Entonces, vamos a empezar con lo simple. Para nosotros cuidar las cartas en su estado base, las cartas de Yu-Gi-Oh! Originales, como lo pueden ver aquí en este ejemplo, lo primero que deben hacer es no manipularlas mucho si ustedes no las tienen con forro o con algún tipo de protección, ¿ok? Básicamente, si ustedes juegan con las cartas así, si tal vez están jugando con sus amigos y aún no se compran los forros, pues tengan en cuenta que la carta va a tender a doblarse, va a tender a pelarse en sus filos y va a malgastarse y a malograrse, ¿no? Entonces, si ustedes luego quieren vender la carta, quieren intercambiarla, pues pueden tener problemas por ese hecho. Entonces, lo primero es buscar una protección para las cartas, incluso con forros baratos, tal vez no de marca, no Dragon Shield o otra marca, con forros que les puedan ayudar pues a que la carta sea protegida como tal. Primer cosa básica. Segundo, es que este tipo de cartas, cuando nosotros las usamos, tendemos a guardarlas en nuestra mochila para desplazarnos a la tienda de nuestra confianza y todo. Entonces, el primer consejo, que ya lo deben saber, es que ustedes puedan comprarse o obtener por cambio, por lo que sea, una deckbox. Les voy a dar el ejemplo con esta, donde ustedes puedan guardar sus cartas de la mejor manera, con una protección bastante rígida, donde al momento de que se ejerza presión por cualquiera de los lados de la deckbox, pues sus cartas no se doblen o no se malogren. Lo que me pasó al principio es que yo, en vez de invertir en una de esas deckbox duras de cartón que ayudan a que mis cartas se preserven, yo compraba deckbox así, porque eran un poquito más baratas, pues podía tener varias. Y lo que pasa es que, aparte de desgastarse bastante rápido, suelen ser bastante volubles, es decir, si yo las aplasto con un poco de fuerza, o si ejerzo un poco de fuerza de cualquier manera, pues se doblan, y las cartas que están en su interior pues también tienden a doblarse. Esto puede pasar en su mochila, esto puede pasar en cualquier otro lugar, y sus cartas pueden ser dañadas por medio de la presión. Entonces, la primera recomendación que les hago para mantener sus cartas en buen estado es que tal vez no inviertan directamente en este tipo de deckbox, sino que puedan ahorrar un poco más para comprar una de este estilo, para que sus cartas estén mejor preservadas. Pues si compran una de estas, pues tienen que tener mucho cuidado de que, como les digo, cuando la deckbox se malogre, pues sus cartas no sufran consecuencias, ¿ok? Otro punto indispensable, que vamos un poquito a lo más complejo, es a la preservación de la carta en el momento cuando estamos jugando. Les voy a enseñar un par de técnicas para barajar el deck, el mazo, y preservar las cartas de la mejor manera. Sin embargo, les voy a dar un tip indispensable, sobre todo para los nuevos jugadores, incluso para los que ya jugamos bastante tiempo. No sé si les ha pasado en el momento en el que ustedes están jugando con una carta de Yu-Gi-Oh!, ya sea una carta con slip. Ustedes están jugando mientras están tal vez en un torneo, en lo que sea, y cuando ustedes están jugando, de pronto se les resbala una carta y se les cae en las piernas, ¿no es cierto? Ustedes en ese momento, por querer atrapar la carta, pues cierran las piernas para que no se caiga al suelo. Grave error, muchachos. Se los digo por experiencia, y de seguro a muchos les ha pasado. Cuando intentamos hacer eso, la carta justo cae de esta manera
horizontal y nosotros aplastamos con las dos piernas y pues la carta se malogra terriblemente, se daña el slip. Entonces, primer paso es intentar jugar con tranquilidad, pues si se nos cae una carta al suelo, no intentar agarrarla en el aire con las manos, con las piernas, sino dejar que se caiga y luego levantarla y pues preservar la carta. Aunque crean y aunque parezca esto un consejo bastante específico, créanme que les va a salvar en muchas ocasiones el saber esto. De hecho, les voy a dar un ejemplo con una carta que tengo aquí, que es de hecho el Danger Nessie, que pareciera estar normal. Sin embargo, cuando lo sacamos, el Danger, como pueden ver ahí, tiene un doblez bastante marcado, incluso que después de yo hacerle un tipo de procedimiento para mantenerlo en un mejor estado, aún se sigue notando el doblez. Y esto pasa por el inconveniente que yo les comentaba de que cuando estamos jugando, pues intentamos agarrar la carta en el aire cuando se nos cae y la carta se daña. Entonces ustedes tienen que saber eso. Vamos con cosas un poquito más específicas. Nosotros muchas veces tenemos bases, decks incompletos o completos sin slips, porque básicamente no tenemos dinero para comprar todos los slips para poner todas nuestras cartas en carpetas o en slips. Este consejo que les voy a dar tiene que ver con no dejar sus cartas expuestas si ustedes viven en lugares muy fríos. Esto es algo que mucha gente no me cree, pero yo lo he comprobado con la experiencia. Si ustedes dejan sus cartas en lugares donde hace una temperatura muy baja, sus cartas van a tender a doblarse, van a tender a hacerse como canoas, van a tender a hacerse una parábola, más que todo porque el frío hace que el cartón pues se comprima. Y pues si no me creen, hagan la prueba. Yo sí vivo en un lugar donde en ciertas ocasiones, sobre todo en la noche, hace bastante frío. Y me ha pasado que mis cartas, por dejarlas expuestas en la mesa, pues se ponen de esa forma. Por eso también es muy necesario tener una deckbox, porque aparte de que las cartas ejercen presión entre sí, les cubre como tal de este problema que puede ser el frío. Y vamos directamente con el otro apartado, que es el cuidado y mantenimiento de los forros, para que les dure de la mejor manera. Primer cosa indispensable, ustedes saben que si ustedes juegan mucho tiempo con un deck, si le dan mucho uso en físico, en algún momento va a tener que llenarse de suciedad. Las cartas van a mostrarse más o menos de esta manera. No sé si se puede apreciar bien en el video por la luz, pero hay ciertos puntitos negros que se crean alrededor de la carta que hacen que ésta se llene de suciedad. Y pues si tú no lo limpias, cada vez va a haber más y más tipos de suciedad. ¿Por qué pasa esto? No sé si alguien se los ha explicado, pero básicamente esto pasa porque en el momento en el que nosotros jugamos, muchas veces desprendemos sudor de nuestras manos y hacemos que ese sudor permita que las partículas de suciedad, ya sea del aire, del playmat, de cualquier lugar, se aglomeren y se hagan ese tipo de bolitas. Básicamente esas bolitas son polvo, son cosas que hay en el aire, cosas que hay en el playmat. Nada raro, sin embargo, si se acumula, pues sí se puede ver bastante feo. Entonces la forma de nosotros solucionar este problema es tener algún tipo de tarjetita, como se puede ver en este video, con el cual nosotros vamos a ir a poder raspar levemente nuestros slips para irle quitando la suciedad, como lo están viendo en este ejemplo. Van a raspar y van a retirar este tipo de suciedad que pueda haber en los slips, tanto por la parte trasera como por la parte delantera, donde ustedes vean que hay ese tipo de suciedad, ¿ok? Van raspando la carta y van quitando ese tipo de suciedad que pueda haber en los slips. Sin embargo, aquí es donde va el consejo clave. Yo de verdad, muchachos, les recomiendo que no usen lo que es el alcohol. Mucha gente al momento de limpiar sus slips les tira alcohol a las cartas. Yo he comprobado que eso hace que la carta se opaque de una manera muy rápida. Eso hace que por decir así, el plastiquito transparente tienda a opacarse y la carta ya no se mire tan bien como en un principio. Entonces lo único que yo recomiendo es que si de verdad la carta está muy sucia, mojen un poco la tarjeta con la que están limpiando con agua y pues procedan a limpiar la suciedad. Y en el momento en el que puedan limpiar su carta, puedan secarla con un trapo limpio de esta manera
y va a quedar mucho mejor sin necesidad de malograr el material por medio del alcohol, porque eso tiene componentes los cuales lo desgastan y hacen que los slips sean mucho más fáciles de dañar, por decirlo así. Por último, otra forma de cuidar y de darle mantenimiento a los slips es la forma de barajar las cartas. Hay mucha gente que yo he conocido que baraja las cartas como si estas fueran cartas de jugar barajas, así. Hay mucha gente incluso que va mucho más allá y baraja directamente así, como si fueran cartas de póker, y esto hace que los slips se dañen mucho más rápido. Esto es intuitivo, no deben de hacerlo. Yo les recomiendo distintas formas de barajear, ya sean las clásicas, mezclando las cartas así, haciendo power shuffle. Hay muchas formas donde la gente básicamente hace así. Hay otro tipo de técnicas para manipular las cartas lo menos posible, que es una que yo uso bastante, que es únicamente coger la carta de los bordes y tirarla en la mesa de esta manera de aquí. Van tirando y no van manipulando mucho, y así hacen que sus cartas pues les duren mucho más. Incluso existe otro tipo de personas pues que tienen distintas formas de barajar, tal vez haciéndolas de 3 en 3 para hacer power shuffle, así, y pues no manipulan tanto las cartas directamente, sino que les hacen power shuffle y luego pues las juntan todas, ¿no? Hay distintas formas de barajar, pero yo les recomiendo que elijan una donde ustedes no manipulen tanto las cartas directamente para que se puedan preservar de la mejor manera. Y esto me permite hablarles del último punto, que es con respecto al sudor corporal, ¿ok? Yo sé que todas las personas sudamos, algunos más en menos medida, y sobre todo cuando nosotros estamos bajo presión, tal vez jugando un torneo o una partida de Yugi, sé que puede ser muy complicado el hecho de gestionar nuestros nervios o la sudoración o todo lo. Yo les recomiendo de que empiecen a buscar técnicas donde ustedes puedan jugar más relajados, más tranquilos, sin tantos nervios, para que produzcan menos sudor por medio de sus manos. Porque mientras más sudor ustedes producen mientras están jugando, las partículas se van a ir adhiriendo al sudor que ustedes dejen en sus cartas, y eso va a hacer que tengan que limpiarlas más seguido y pues tengan que manipularlas muchas más veces. Entonces ese también es un consejo muy práctico que les puede ayudar a muchos de ustedes que están empezando, para que puedan gestionar su juego de la mejor manera y esos forros que ustedes han comprado pues les duren la mayor cantidad de tiempo posible, ¿ok? Entonces, dicho eso, esto ha sido una guía básica pero muy completa de cómo ustedes pueden cuidar, preservar y darle mantenimiento a sus cartas de Yu-Gi-Oh! ¿Ok? Espero que les haya gustado mucho este video. Denle un fuerte like si les ha ayudado. Dicho eso, espero que les haya gustado mucho el video. Nos vemos en uno próximo. Adiós.